como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y así seguimos caminando, queridos hermanos, en esta 13ª estación en que recordamos sobre todo a Jesús, que queda en los brazos de su madre. Upeares inalañan de abuela cuera, veí las mamás que llevan esta cruz, símbolo y ejemplo también del dolor, del recibir tantas madres a tantos hijos que no están en el buen camino. Vamos a pedir para que se sientan fortalecidas y animadas, no pierdan la fe. Al contrario, que como comunidad le acompañemos siempre para que hagan el camino de fe. Ahora le vamos a pedir al seminarista. Aquí hay un seminarista que va a llevar la cruz. ¿Cuántos seminaristas va ahí? ¿Uno solo vio? Ya uno solito ya le co. Esta especialmente por los seminaristas. Y vamos a pedir entonces para que muchos jóvenes como él quieran hacer el camino de Dios, el camino de la entrega a través del sacerdocio, el camino de la entrega a través del ministerio que el Señor regaló a su iglesia para santificar a su pueblo. Aquí, gracias a Dios, en nuestra parroquia tenemos, ¿cuántos seminaristas tenemos? Creo que tenemos 3 seminaristas. 3 seminaristas. Y por a ver, entonces esta parroquia San Miguel Arcángel de la U, estamos Jurisdicción San Lorenzo, Luque y también aquí. Entonces pedimos que el Señor Jesús siga dando muchas vocaciones para nuestra iglesia. Que el Señor Jesús bendiga y les dé perseverancia. En este momento, llevando la cruz, nuestro seminarista está en el 5º curso, ¿verdad? 5º curso ya. Bueno, entonces ya le falta poco para ser ministro en el altar del Señor. Pero como siempre necesitamos la protección, la gracia y el acompañamiento de Dios en primer lugar, de la comunidad que apoyamos siempre el camino sacerdotal, el camino de la iglesia. Por eso vamos a pedir que confiamos y creemos verdaderamente y para que ellos puedan ser protegidos contra toda tentación. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me ha fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen. Ahí en la grada, Nazaret, llámale. María de Nazaret, María me cautivó,
Por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Y así, queridos hermanos, estamos llegando a nuestra última estación del día de hoy, en este Viernes Santo, en que fuimos acompañando, visitando las familias, visitando nuestro barrio, fortaleciéndonos también con la gracia del Señor. Y ese es un llamado para cada uno de nosotros, lleva. Porque usted ve ahí las yaguatanos, allá esanos, va hoy cogen allá de yo que cuera, entonces nos tiene que comprometer cada vez más. Y sobre todo el hecho de que hoy en este Vía Crucis nos está acompañando Ñande Yarañe en la televisión y durante toda esta semana. Y ahora también en este Vía Crucis nos acompañó entrando por las casas, entrando por el barrio, mirando un poco esta realidad de nuestra parroquia, que es realidad también de nuestra nación, a pesar, mostrar un poco cuáles son las necesidades, no solamente espirituales, sino también las necesidades educacionales, las necesidades para que se pueda vivir en la dignidad de los hijos de Dios. Vamos entonces a meditar esta última parte de nuestro Vía Crucis. 14ª estación. Jesús es sepultado. Te adoramos, Cristo, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. Del Evangelio según San Mateo. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca. Luego hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se fue. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Queridos hermanos, y ahora vamos a recibir la bendición final de parte del Señor. Vamos a pedirle que nos acompañe y como sabemos, este día, Viernes Santo, hoy no hubo así bendiciones ni nada de eso, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Terminamos y fuimos en silencio, después de haber besado la cruz. Tu pañe es tu pañ tuya es ahí señande. Y que quiere decir que hoy, Viernes Santo, el único día en que nosotros adoramos el leño en el que Cristo fue puesto para redimir el mundo. Así es que vamos a pedir que el Señor hoy, a través de este Vía Crucis, el madero por el que Cristo estuvo allí para redimirnos, sea también para nosotros este camino para llegar a la resurrección. Así es que el Señor les acompañe siempre y les bendiga. Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte con María, tu Madre, en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu resurrección. Concédenos caminar siempre contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado en tu Evangelio. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y así, queridos hermanos, en el silencio de este Viernes Santo, podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que Dios les bendiga a todos. Nos vemos mañana, como siempre, para la misa de la resurrección. Que así sea. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret.
María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. Y así nos despedimos de ustedes. Buenas noches a todos.